Muy bien, estamos listos para comenzar. Y hoy día nuestra temática es biodiversidad y ecosistemas. Los ecosistemas del mundo tienen un nombre específico en base al concepto geográfico, porque si nosotros lo vemos por ciencias naturales, pues tienen otra clasificación, como casi siempre hemos escuchado que es el nombre de ecosistemas. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy viendo un corto animado. Este corto animado se basa en una festividad que ya pasó, es decir, a fines del año pasado se celebró Navidad en muchos lugares. ¿Y qué tiene que ver este corto? Necesito que se fijen algunos detalles del corto mientras también los disfrutan. Estos detalles van a ser cómo se encuentran las calles, es decir, en la temporalidad climática, cómo adornan las personas el ambiente navideño y todo ello. ¿Listo? Empezamos. Listo. Terminamos este corto. Este corto es también propicio pues para la temporada que estamos viviendo en lo que es la pandemia. Ustedes saben que deben mantenerse pues en casa, en cuidado, especialmente por los familiares que tenemos. Y profesores, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? Tranquilos. Yo les dije que prestaran atención a la temporalidad, a los adornos, a todo lo que generalmente es parte pues de la temporada de Navidad, ¿no? Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de clima se presencia? Muy bien, excelente. Es un clima frío, excelente, Melanie. Y Daniel precisa el evento meteorológico. Está nevando, había nieve. Siguiente pregunta.
Estación térmica es. Muy bien, Daniel, muy bien, Melanie, muy bien, Antonella, Luis, Trace, excelente, Marjorie, invierno. Muy bien, Nicole. Estamos en temporada de invierno, en estación de invierno, ¿no? Tercero, ¿qué tipo de abrigo y alimento consumen? ¿Qué tipo de abrigo usan y qué alimento consumen? Muy bien, Melanie, calientes. La chica estaba con su chalina, ¿no? Chompa, excelente, Carlos. Muy bien, Luis, Antonella. Similar a lo usual que puede pasar en una temporada de invierno, ¿no? Antonella dice con chalina, con gorro. Un invierno muy frío, es un invierno que está nevando. Inclusive tenía guantes la señorita. Perfecto. Cuatro. Y por último, ¿qué tipo de vegetación adorna la vivienda? Muy bien, Carlos. Chullo. Similar a lo que nosotros usaríamos de repente en la sierra, más que todo, porque nuestro invierno no está, salvo excepciones en que sí tenemos en Lima inviernos fríos. Muy bien, Melanie, un pino. Muy bien. Teníamos también adornos de estrellas, excelente, Hans. Se supone que es una temporada de noche. Utilizaban por eso las estrellas. Y tenían las clásicas guirnaldas, ¿no? Va la pregunta con la que vamos a enlazar nuestro tema. Pregunta que enlaza con el tema. ¿Por qué nosotros, me refiero a nosotros a los peruanos, los que estamos en la parte de Sudamérica, utilizamos todo ello sin estar en invierno? Mira, dice por moda, o es parte o moda, tradición de la Navidad, ¿no? Hans dice no nieva acá, no hay nieve, no nieva. Y imagínate, no nieva, pero tenemos que recrearnos esa instancia. ¿No has visto que ahora los arbolitos de Navidad los ponen blancos para simular que está nevando? Mira, dice, es parte de la cultura europea. Bien, lo que le dicen la cultura occidental. Cuando en realidad nosotros somos ubicados pues, para la parte de Occidente, pero se llama así en base a los viajes que se realizan. Inclusive ustedes toman chocolate caliente en Navidad. Y él dice, buscamos un pino, claro, un pino para Navidad, ¿no? Nuestro pino artificial, porque ellos no utilizan pinos artificiales, ellos utilizan pinos reales. A lo peruano, distinto. También nos preguntaba por qué tomamos chocolate caliente en verano. Es parte de eso. ¿Por qué te preguntamos casi siempre en ese tema? Porque nos ayuda a pensar en el tema de hoy, que son los biomas. Ahora, te cuento algo interesante, ¿no? Y creo que por eso, con esto, bueno, te pregunto, mejor dicho, ¿cómo sabes que el arbolito que está allí en... A mí también me gusta el chocolate en Navidad, así haya calor, pero una pregunta es, ¿cómo sabes que el arbolito que está allí es un pino y no es un abeto? ¿Qué te dice que ese es pino y no es abeto? Muy bien, Luis Ángel, el tipo de ramas que tiene. La forma de las hojas son distintas. Muy bien, Melanie, entre el pino y el abeto. El pino lo divide en dos, excelente. Muy bien, Daniel. Excelente, chicos. Entonces, ahora sí empezamos. Nos vamos a dar cuenta que un hemisferio, o sea, en base al Ecuador, obviamente, el hemisferio norte y el hemisferio sur, no tienen las mismas características climáticas, no tienen la misma estación, tienen estación opuesta, e inclusive puede ser que tengan algunas características climáticas si se encuentran en la misma zona térmica, porque existen en el planeta diversas zonas. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que no existen allí los mismos animales y las mismas plantas.
Nosotros quisiésemos tener un pino en Lima real, pero no vamos a salir nunca de Lima y vamos a encontrar ahí un pino para cortarlo y colocarlo en casa. No es una zona en la cual suceda eso. También quisiésemos de repente salir en Navidad y jugar con la nieve. Ahorita en Europa, ustedes se han dado cuenta que está viniendo una ola de frío, así como hablamos de la ola de calor cuando trabajamos cambio climático, hay una ola de frío. Viene desde 1970, más o menos por allí, en la cual la nieve está oscilando hasta los 2 metros del suelo. Eso no va a pasar en Lima. Bueno, salvo que hay una alteración o algo así, pero no es lo normal. Vienen miles, millones, millones de años y no ha pasado eso en Lima. Empezamos con nuestro tema. Muy bien, nuestro tema de hoy es biomas. ¿Qué es un bioma? En primer lugar, empezaremos por cuál es la disciplina de la geografía que se encarga del estudio de los biomas, y es la biogeografía. El enfoque de la biogeografía se encarga, en otras palabras, de decirnos dónde están los animales y las plantas, en base al tipo de clima que se presenta, e inclusive en base al relieve. Si nosotros tocásemos el tema de ecosistema, el ecosistema en ciencias naturales se enfoca más en la parte de describirnos cómo es la interacción, la relación que existe pues entre lo que nosotros llamamos población, comunidades, todo ello, de los animales y plantas. Pero aquí no, la biogeografía quiere decirte dónde está un animal y dónde está una planta. Por eso es geografía y grafos de la descripción. ¿Cuál es la tarea de la biogeografía? La tarea principal es encontrar zonas homogéneas. ¿Para qué, profesora? Para darnos cuenta si un tipo de especie puede estar en una parte del planeta y también en otra parte del planeta. Y en esas dos partes donde se encuentra, posiblemente casi un 99.9% tienen las características idénticas de clima y relieve y todo ello. E inclusive decirte por qué puede variar algo. Como sabemos nosotros, el pino y el abeto se encuentran en el mismo bioma, pero sin embargo no hay pinos y abetos en el mismo lugar. Y otra cosa más importante, nos va a ayudar a entender el proceso de antropofización o acción del hombre, es decir, lo malo que realiza el hombre en los biomas, cómo se puede contrarrestar esto a través del, que también vamos a ver hoy día, desarrollo sostenible, e inclusive cómo podemos nosotros salvar las especies de un lugar a otro, eso siempre y cuando nosotros conozcamos dónde llevar a ese animal. Por ejemplo, tomando en cuenta el oso panda. Si el oso panda está en peligro de extinción, ¿a dónde lo llevas? Si sabes que su lugar de origen es la zona asiática. ¿Encontraremos otro lugar donde el oso panda pueda vivir? Esa es la pregunta y lo puedes responder en base al estudio de los biomas. La biogeografía tiene dos ramas. La zoogeografía, que es el estudio de la distribución de los animales, y la fitogeografía, que es la distribución de la vegetación. Según la zoogeografía y fitogeografía, existe entonces una distribución de zonas, tanto marítimas y terrestres, de animales, como podemos ver allí, y de plantas. Hasta ahorita existe esta clasificación, por supuesto, pero vino algo interesante. Se dieron cuenta que esta realidad de aquí tiene concordancia con esta realidad de aquí. Hay una semejanza y no solamente va a ser una semejanza de conceptos en sí, sino que además hay ciertos animales con ciertas plantas que van a vivir unidos. Tú piensas en oso panda e inmediatamente en qué vegetación piensas. Yo te digo oso panda y tú dices, muy bien, Daniel, excelente. Muy bien, Mireya, Daniel, ahí se corrigió Daniel la escritura, muy bien, Nicole, Tracy, Kelvin ahí está escribiendo, excelente. Bambú. Entonces, ¿puedo estudiar una región exactamente donde tenga ese animal y esa planta? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué dijeron? Fácil. Ya no solamente voy a estudiar, pues, estas zonas, sino voy a generar una zona donde estén las dos integradas, animales y plantitas. Y esta zona se va a llamar bioma. Ahora, ¿qué es el bioma? En traducción simple, es un ecosistema del mundo. Y tú dirás, profesora, ecosistema del mundo. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si usted nos ha dicho que ecosistema es un estudio natural y bioma es un estudio geográfico, ciencias sociales, ¿cuál sería la diferenciación? Un ecosistema puede ser cualquier lugar
donde existe una relación entre elementos bióticos y abióticos. Y no importa el tamaño. Pueden ser muy pequeños, pueden ser muy grandes, inclusive puedo tener ecosistemas dentro de ecosistemas. Por lo tanto, es un concepto muy global. Un bioma, por eso le dicen ecosistema del mundo, porque involucra obligatoriamente un amplio espacio, es grande. Son espacios grandes, por eso dicen ecosistemas del planeta. Y acá viene lo interesante. Son bióticos zonales especiales. ¿Qué significa esto? Se distribuyen en base a las zonas térmicas. ¿Y qué es la zona térmica? Lo vamos a recordar ahorita. Tranquilo. Muy bien, teníamos entonces nosotros nuestra zona térmica, nuestro planeta, y venían las líneas. Daniel, ¿te refieres a que hable más lento o que las diapositivas las pase un poquito más lento? Perfecto, para poderle tomar foto, ¿verdad? Ya, ahorita que vuelvo a las diapositivas las voy a retroceder para que las puedas fotografiar y continuaríamos. Vamos a hacer el dibujito primero. Muy bien, entonces recordamos nosotros las líneas imaginarias, especialmente en ese caso los paralelos principales. Y de la línea ecuatorial que venía los trópicos, para arriba el trópico de Cáncer, para abajo el trópico de Capricornio. No se ve el dibujito. Ocultar. Gracias por avisarme. Ahora sí lo pueden ver. Muchas gracias, chicos. Entonces teníamos los trópicos y venía el círculo. Círculo polar ártico y círculo polar antártico, ¿verdad? ¿Qué más recordaban las medidas? Vamos a usar las medidas de cartografía, que eran las medidas redondeadas. Entonces yo tengo 0, aquí ya no tenía 23, 27, sino tenía 30 porque está redondeado. Muy bien. Y tengo aquí ya no 66, 33, sino 60. Obviamente el extremo es el polo, que sería 90, porque una cosa es la zona polar y otra cosa es el puntito que nosotros conocemos como polo, que estaría aquí. El polo. Y en este caso, este polo equivaldría a 90. Entonces, si nosotros recordamos, esta zona de aquí, esta parte de aquí, vendría a ser la conocida zona cálida, tropical o tórrida. Y en clima sabemos que hay diferenciaciones entre cálido y tropical, pero en este caso en zona térmica se utiliza de manera similar. Luego tengo esta zona, que era la zona templada, y de igual manera tenía zona templada. Ahí se fue esto atrás. Ya está. Hice al revés. Ahora sí, zona templada. Y aquí zona templada. Y nos faltaría la final, no menos importante, la zona fría. Profesora, pero era gélida. Ah, igualito es, chicos. Tranquilos. En zonas no hay problema, en clima es otra cosa. Aquí está. Zona fría. Profesor, ¿y para qué nos va a servir eso? Ah, tranquilos, ahorita van a ver. Listo. Ya.
Recordamos allí y volvemos. Ahora sí voy a colocar las diapositivas de nuevo para que las puedan ver. Tomar la fotito. Aquí está la primera diapositiva para que la puedan tomar foto. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Y estábamos aquí. Entonces, biótico zonal especial. Ya sabes que es una zona, ya sabes, son tres: zona tropical, zona templada y zona fría. ¿Y por qué biótico zonal especial? Porque da a entender que existe una planta, o sea, un tipo de planta y un tipo de animalito, es decir, flora y fauna específica en cada zona. Por lo tanto, no va a existir los mismos animales y las mismas plantas en una zona tropical que en una zona fría. Entonces, si quieres pensarlo de manera más sencilla, no te vas a imaginar al oso polar paseando por la selva peruana, por ejemplo. No tendría sentido. Entonces, allí ya vas relacionando que hasta el pelaje del animal, la contextura, el tamaño, es en base al lugar. Listo. ¿Qué características tiene que tener un bioma? En primer lugar, debe tener la misma similitud de clima en todo su espacio. Por lo tanto, un bioma empieza y acaba en una zona en la que el clima es el mismo. Cuando cambia de clima, cambias de bioma. El suelo tiene que tener también las mismas características y la misma disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque una zona tropical, una zona templada y una zona fría no tienen la misma disponibilidad de agua, ni siquiera el mismo estado del agua, porque recuerda que en las zonas frías, pues, vamos a encontrar hasta las partes del hielo y nieve. Clasificación va a ser terrestre y marítima. Nosotros vamos a estudiar los biomas terrestres, porque los biomas marítimos son iguales a los ecosistemas marítimos. Allí sí coincide. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar mucha división de espacio en el agua. Es más complicado. La denominación va a ser en base a la vegetación. ¿Cómo es eso, profesora? Recuerda, ¿no? Tenemos nosotros bosques. Entonces, si cambio de clima, cambio de bosque. Mira, bosque, ¿y cómo es el clima de la primera zona? Tropical. Entonces yo le digo bosque tropical. Cambio de zona y voy a la templada. ¿Y cómo le digo? Bosque templado. Facilísimo. Diferenciación es en base a una gradación progresiva. ¿Qué es eso? Ojo, si a ti te dicen que un bioma es de 0 a 10 grados de latitud, por ejemplo, no significa que cuando cruzas a la latitud 11, el animalito que vivía en el bioma anterior se va a quedar ahí. No, no tengo que cruzar. Es imposible que no vaya a cruzar. Por lo tanto, el animalito lo que va a realizar sí o sí es un proceso de avance hasta donde crea que su cuerpo soporta ese clima. Por lo tanto, no hay una exactitud, pero sí hay un orden. Es decir, si tienes primero bosque tropical y luego sabana y luego desierto, no vas a encontrar desierto, sabana, bosque tropical después, sino va a seguir ese mismo orden. Y si hay un bioma que no existe, te pasas al otro. Por ejemplo, si no existe sabana, de bosque tropical a desierto, te salteas, pero no significa que va a haber un desorden en ellos. Y acá vienen dos principios básicos, ¿no? Los biomas terrestres se basan en la latitud, por lo tanto, la latitud también nos ayuda a cambiar de zona térmica. Y allí vamos avanzando en los biomas. Y otro dato importante, mientras más cerca al Ecuador te encuentres, hay mayor biodiversidad. Por lo tanto, el bioma del bosque tropical tiene mayor diversidad de plantas y animales que el que se encuentra en la zona polar, que es tundra. Daniel me dice, me hizo un concepto simple de bioma. Por supuesto, bioma vendría a ser entonces un ecosistema amplio, significa mucho más grande que un concepto normal de ecosistema, característico de una zona térmica específica. Ese es un concepto sencillo de bioma sin ahondar en sus características o detalles. Pues, ya sabes que es un ecosistema grande, pero tiene que estar en base a una zona térmica. Muy bien, perfecto, Daniel. Seguimos avanzando. Ahora nos vamos de nuevo al dibujito.
¿Cuáles son los biomas que vamos a estudiar? Ahora sí. Voy a tener biomas en base, recuerda, vamos a estudiar en este caso solo biomas terrestres, biomas terrestres. Tengo entonces, en la zona tropical o tórrida, voy a estudiar tres. Ahora, me voy a la zona templada y también tengo tres. Recuerda que estoy poniendo tanto arriba como abajo porque existe zona tropical en el hemisferio norte y sur, templada en el norte y sur y fría o gélida en el norte y sur. Y aquí solo uno. Listo. Empiezo. ¿Cuál es el primerito que va a aparecer? De 0 a 10 de latitud. Listo. ¿Cómo se llama? El primero es el bosque. ¿Y qué le vas a poner al nombre del bosque? El tipo de zona. Bosque tropical. Entonces hay bosque tropical para el norte y para el sur. ¿Cuál es el segundo que va a aparecer? De 10 a 30. Profesora, siempre es exacta la latitud. Nunca va a ser exacta la latitud. Estamos haciendo aproximaciones. La naturaleza no es exacta. Sabana. Tanto para allí como para abajo. Ahora, ¿hasta dónde llegaba esta zona? Hasta 30. ¿No? Y justo en 30 va a aparecer el último, el desierto. Profesora, ¿significa que solo los desiertos están en 30? No, casi todos. Existen algunos desiertos que se encuentran en 40, como por ejemplo el desierto de Gobi. Los desiertos que pasan de 30 se consideran los desiertos más fríos del planeta, porque ya están alejados pues de la zona tropical exactamente. Luego nos vamos a la zona templada. En la zona templada voy a tener de 30 a 50 aproximadamente la pradera. Lo mismo va a pasar para la zona sur. Profesor, ¿y por qué es necesario recordar norte y sur si ya es obvio? Ahorita te vas a dar cuenta por qué lo repito. Luego viene de 50 a 60, en algunos lugares, en otros lugares de 40 a 60, dependiendo de la zona en la que estemos. No todos son iguales. El bosque. Pero en este caso, justo coincide con la zona. Si el de abajo se llama tropical, este se llama templado. Muy bien, excelente. Y ahora, ¿dónde está la diferencia? Aquí. En algunos lugares existe un bioma de 50 a 60 específico, que no aparece en otros. ¿Cómo se llama este de aquí? Taiga. ¿Y qué significa taiga? Bosque boreal. Profesora, ¿y por qué hay dos bosques juntos? Vamos a ponerlo más arriba. Listo. ¿Por qué? Porque es un adyacente del bosque templado. ¿Y por qué ahora sí quiero que te des cuenta que no lo voy a colocar abajo? Porque dice bosque boreal. Vamos a la pregunta del chat. ¿Qué significa boreal o dime un sinónimo de boreal? Muy bien, Melanie, muy bien, Fernanda. Norte, excelente. Y la pregunta será, ¿existirá taiga en el hemisferio sur? Muy bien, Melanie, el sur sería austral. Pero en este caso no existe. ¿Por qué? Porque tendría que decirle bosque austral. Y taiga ya es el nombre completo, o sea, se llama taiga o bosque boreal. Y profesora, ¿por qué no hay un bosque en el sur? Porque si tú recuerdas el planeta, en el hemisferio sur
Solamente tenemos la colita de América del Sur, la colita de la parte de África y casi todo es agua hasta que llegamos a la parte de Oceanía. Y Oceanía está ubicado, parece que estuviera hacia el sur-sur, pero en realidad está ubicado casi paralelo a la distancia de América del Sur. Por lo tanto, allí no hay. Y esa era la razón por la cual estaba repitiendo arriba y abajo lo mismo, para decirte que es el único bioma que está en el hemisferio norte, pero no está en el sur. Muy bien, Melanie, en la zona del norte que está más poblada. ¿Y cuál sería el único que está en la zona fría? Se llama tundra. ¿Abajo también hay tundra? Sí, profesora. Ahora, ¿y tundra? ¿Vamos a clasificarlo solo en uno? No, existen tres tundras. ¿Cómo es eso? Vamos a ver ahorita. Existe la tundra polar, cercanos, obviamente. La tundra continental. Está cerca la zona polar, pero no es polar todavía. Por ejemplo, Alaska. Y está la tundra alpina, porque los nevados son tundra. Profesor, ¿y por qué alpina? Porque lo mencionan en base a los Alpes. Y en nuestro caso, ¿cómo debería llamarse? Debería decirse tundra andina, porque estamos en los Andes. Pero en realidad le dicen alpina por semejanza al concepto de Alpes. Nada más. Y listo, ahí están todos los biomas terrestres que nosotros vamos a estudiar. Muy bien, aquí están los biomas, ¿no? Espacios terrestres o marítimos que tienen semejanzas, hoy lo hemos visto. Pueden ser terrestres o marítimos, y ahí vamos a ver algunos de los biomas importantes. Pradero estepa, bosque templado, taiga o bosque boreal, tundra, desierto, sabana y bosque tropical. Solo que ya lo hemos ordenado por zonas. Ahora, aquí vamos a dividirlo también en parte de su clima. Clima cálido, bosque tropical. Clima seco, sigue siendo una zona térmica, cálida o tropical, pero obviamente aquí se carece de precipitaciones abundantes. Templados, bosque de pradera, estepa. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre pradera y estepa. Y climas fríos, taiga y tundra. Taiga, profesora, pero está en base a nuestra zona templada. Claro, es el final. Entonces es una zona que ya prácticamente siempre está en la estación fría. Está en la parte límite. Muy bien, vamos a empezar a ver el primer el primer bioma, que es el bosque tropical. Vamos a verlo aquí en grande primero. Eso ya lo vimos. Listo, empezamos con el bosque tropical. El bosque tropical va a tener algunas características básicas, obligatorias, y consiste en su tipo de flora, en su tipo de clima e inclusive en el tipo de animales que va a tener. Estos tres animalitos que ves aquí, no te olvides. Un ave, el mono, porque es mono, y el insecto o los insectos. Ahora sí, vamos a diagramar características básicas. ¿Qué tengo que recordar del bosque tropical? Lo primero que debo recordar es la ubicación. Entonces, me voy a grabar yo, esto es importante. De 0 a 10. Entonces, yo ya sé que obligatoriamente está en una zona tropical. De ahí el nombre de bosque tropical. Temperatura, 28 grados centígrados. ¿Esto cómo lo puedo recordar, profesora? Fácil. Se sabe que estos bosques son conocidos como los bosques de luz. ¿Por qué? Porque muchas veces recién oscurece a las 8 de la noche. Es decir, siempre tienen luminosidad. Y esto es debido a la gran presencia de la insolación. Y no siempre se da en todo el espacio tropical, porque casi siempre en el espacio tropical es 12 horas exactas, ¿no? Le dicen los bosques de luz.
En las lluvias, esto es importante que te grabes. La lluvia. ¿Por qué, profesora? ¿Me tengo que grabar el numerito? No. Lo importante de esta lluvia es la frecuencia en la que llueve. Entonces, vamos a colocarlo aquí para que no te olvides. Llueve todo el año. ¿Y eso para qué me va a servir, profesora? Es la diferencia fundamental que tiene un bosque tropical con una sabana, porque la sabana está en la misma zona tropical y cercano a este bosque. Por lo tanto, no habría mucha diferencia entre 28 y 25 grados. Lo importante aquí es la lluvia, la precipitación. Muy bien, vamos para las características de la flora. ¿Qué tengo que recordar en la flora, profesora? Vamos a cambiar de color para que no te confundas. Debes recordar en la flora lo siguiente. Árboles muy altos. ¿Qué significa muy altos? Fácil. 60 metros de altura. ¿Eso nada más debo recordar? No. ¿Qué más debes recordar? Que aparte de tener árboles altos, también hay pequeños. Entonces, diversidad de tamaños. Por lo tanto, vas a encontrar los más altos del planeta, pero a la vez variado. Si te das cuenta aquí, mira, ves un árbol grande, chiquitito. Por lo tanto, cada vez que viajamos, un ejemplo de esta selva es nuestra selva amazónica, vamos a la selva peruana, te vas a dar cuenta que casi todo se ve verde. Y esto es ¿por qué? Porque hay diversos tamaños de árboles, entonces nos permite verse todos los troncos. Segundo y no menos importante, el color. Es un color verde encendido. Y eso es importante, profesora, por supuesto, porque si me ponen a mí una encina, que es del bosque templado, con un árbol de la selva, tienen casi la misma forma. No varía mucho, no es como ver un pino. Y en ese caso te vas a dar cuenta la diferencia por el color, porque uno tiene las hojas más encendidas y el otro no. ¿Qué más debo saber de los árboles, profesora? Aquí dicen, tienen hojas perennes. ¿Qué es eso? Perennifolios. ¿Y qué es eso, profesora? Pregunta para el chat. ¿Cuándo se caen las hojas de un árbol? ¿En qué estación? Muy bien, Melanie, muy bien, Fernando, muy bien, Anderson, excelente, Kelvin. Con el en otoño. Y acá viene la pregunta. ¿Cuándo has visto un árbol de la selva peruana sin hojas? Exacto. Entonces no sería una teoría de que a los árboles se les caigan las hojas. Ni la selva llena, tranquilo, Daniel. Pero en foto casi siempre hemos visto así la selva llenita de hojitas. Entonces, allí te das cuenta que tenemos una enseñanza occidentalizada o europeizada. ¿Qué significa? Que nos enseñan desde pequeños que los árboles pierden sus hojas en otoño, cuando en realidad no todos los árboles pierden sus hojas en otoño, solo algunos. E inclusive los que tenemos más en nuestro país conservan sus hojas, porque estamos en una zona tropical. Estos árboles que conservan sus hojas se llaman perennifolios. Ahora, hay algo importante que lo vamos a recordar cuando hagamos específicamente la Amazonía. Los árboles de la Amazonía no solo conservan sus hojas, sino que además son latifoliados. ¿Qué es eso, profesora? Tienen hojas anchas. ¿No has visto los árboles de la selva que siempre los dibujan con hojas muy anchas, muy largas, muy grandes? Y ahí está. Entonces, ¿cómo es el árbol de la selva o del bosque tropical? Alto, también hay pequeñitos, siempre tienen hojas, se renuevan, eso significa perennifolio, se renuevan constantemente, no es que no se le caigan las hojas en realidad, pero siempre se renuevan muy rápido. Latifoliados que tienen sus hojas muy anchas y son muy verde encendido, ¿no? Bonitos, listo. Algunos ejemplos tienes caoba, el bambú, el cedro, cume, hevea, profesora bambú, el oso panda, el bambú. Entonces él está en una zona tropical, en una zona que no es tan fría. En realidad los osos están o bien en la zona tropical o en el intermedio. No es que estén en unas zonas muy frías, salvo es una te describen las características, Daniel.
Por ejemplo, no describen. Tiene hojas muy anchas. Segunda característica, los árboles se mantienen con sus hojas perennes o siempre presenta hojas, para no mencionar el término perenne porque suele ser muy similar. Te dicen, los animales son diversos, o sea, describen los biomas y tú dices, ah, este es el bioma. O te describen un bioma y tú tienes que mencionar cuál es el nombre. Una de dos, te piden encontrar las características o te describen el bioma. Otra pregunta que también suele ir en bioma es la acción del hombre, es decir, no te encuentran el problema, no te describen el bioma, pero te dicen cuál es el problema de este bioma descrito. O sea, no te piden que digas cómo es, sino ya te dicen cómo es. Prácticamente hasta te dicen el nombre, pero te dicen qué problemas, qué hace el hombre allí. Fauna, diversidad de animales. Aquí es importante este término. Voy a cambiar de color. Monos. ¿Por qué, profesor? Aquí tienen los monos. Sencillo, que solo existen monos en el bosque tropical. Gorilas, chimpancés y otros tipos de primates puedes encontrarlos en muchos lugares, específicamente los gorilas en la zona del Congo, ¿no? En la parte africana. Pero monos son los chiquititos y los chiquititos solo están en los bosques tropicales. Es un plus. ¿Qué más puedo recordar de los animalitos? Sencillo. Cuando pienses en osos, pequeños. ¿Por qué pequeños? Porque un oso grande no va a entrar entre tantos árboles, o sea, por sentido lógico. Osos pequeñitos, perezosos, por ejemplo. Cuando trabajábamos nosotros la semana pasada en Cívica, yo les decía que les habían cambiado los ositos que reflejaban las culturas, ¿no? Porque tener un oso polar, por ejemplo, en la portada de un libro de geografía, a un nativo en la selva, no se le va a ampliar el conocimiento o relacionar el conocimiento previo tan rápido, porque ellos están acostumbrados a ver osos pequeños. Profesora, y entre aves y felinos, ¿cómo puedo acordarme? Sencillo, siempre acuérdate, aves coloridas y específicamente pequeñas. Profesora, pero he visto aves grandes. El cóndor es frío, no lo vas a ver por allí. Águila tampoco lo vas a ver por allí. Un búho tampoco. Y un búho, una lechuza, son oscuros. ¿Te imaginas un búho ahí en los árboles del bosque tropical? No cuadran, ni siquiera con los colores. Entonces son aves muy, muy coloridas. ¿Ves? Aquí está, por ejemplo, el lodito, el gallito de las rocas, esos colores encendidos. ¿Qué más, profesora? Felinos siempre, porque los felinos son pequeños. Se pueden desplazar entre los árboles. ¿Y algo más que me acuerde? No puede faltar, no menos importante. Insectos y reptiles grandes y coloridos. Muy bien. ¿Cómo es eso, profesora? Tú vas a la selva y tú crees que vas a encontrar una arañita chiquitita. No, son grandes, ¿no? ¿Eso significa que son peligrosos? No necesariamente. Según la teoría de la OMS y del mismo Ministerio de Salud, dice que una araña de tu casa puede matarte más rápido que una araña en la selva. Los animales más pequeños, rojizos, suelen ser más peligrosos. Segundo, y nosotros vivimos en una zona desértica y los desiertos tienen animales venenosos. En la selva no todo animal es venenoso. No significa que ninguno lo sea, por si acaso. No todo lo es. Casi siempre las personas mueren cuando son atacadas por ejemplo, por las boas, por ello, por sentarse encima de ellas, por pisarlas. Pues ahora, ¿cómo se van a sentar encima de ellas, de verdad? O sea, las boas se ensortijan y las personas se equivocan como si fuesen troncos, ¿no? De madera, se sientan ahí e inclusive mueren por asfixia de los animales, pero no es necesariamente por el veneno, no todas son venenosas. Los, las serpientes del desierto son mucho más venenosas que las de la selva. Y en el caso de insectos, mucho es el temor del tamaño, pues, de la picadura, o sea, es grandota, pero no siempre es venenosa. Entonces, ahí tenemos un estigma o un prejuicio cuando vamos a la selva. Muy bien, Elvira, las tarántulas, hay tipos de arañas de diferentes colores, muy bonitas para los que les gusta ver animalitos. Imagínate, para los que le tenemos pánico a los insectos, ver uno grande ya de por sí nos asusta, ¿no? Exacto, Luis.
Por eso que es más peligroso el desierto que la zona de la selva tropical. Ahora, tengan cuidado también en la zona en la que vamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo evitar eso? Dice Daniel. Depende mucho del conocimiento del lugar. Cuando uno va a la selva, va con los guías turísticos, pues no va a explorar porque no conocen, ¿sí? Y tú puedes estar allí en esos hospedajes naturales que hacen y van ingresando los insectos, están acompañándote ahí en la pared a tu lado. Normal. Y ese es el bosque tropical. Ahora vamos por lo importante, lo que suelen preguntar. ¿Qué le hace el hombre a este bioma? Algunos animales no atacan, solo pasan por tu lado. Siempre tenía el concepto de que si no les haces nada a ellos. Exacto, Kelvin. El temor es de nosotros es casi siempre matarlos, acercarnos, y ese es el peligro ahí. Sin embargo, en el desierto es distinto. En el desierto muchos de los animales sí atacan, por más pequeños que son. Ahora, acción del hombre. Primero, ¿qué van a querer de un bosque? Los árboles. Ya sabes, la tala. No es otro color. Ahora, ¿cuál es el problema? La tala indiscriminada. La tala no es mala, la tala indiscriminada es la mala, que es cuando si talas sin reforestar, ¿no? Después, esto se vende, obviamente es la silvicultura, como bien mencionan aquí, vamos a redondearlo para que lo recuerdes. Otras actividades que se dan, minería, contaminación por minería, piensa en los derrames de petróleo de la selva. Cada vez que quieras recordar el bioma del bosque tropical, piensa en la selva peruana, que es el mejor ejemplo que tenemos cerca. Y la técnica de rosa y quema, ¿cómo funciona la rosa y quema? Ustedes saben que en los lugares donde hay árboles es difícil hacer agricultura, pero necesitas hacer agricultura. Entonces, ¿qué hacen? Talan, pero no talan por la madera exactamente, sino por el suelo. Y lo que hacen es una agricultura migratoria, moverse de un lugar a otro continuamente. Si la agricultura migratoria es mal llevada, la amplia insolación, ustedes saben que es una zona que tiene mucha insolación, comienza a ingresar al suelo y quemar el suelo. E inclusive el exceso de agua puede generar un problema. Por lo tanto, el suelo se vuelve infértil y es lo que le dicen como la técnica de rosa y quema. Y antes de pasar a sabana, si te das cuenta aquí en el mapa, se encuentra tanto en el norte como en el sur, pero si te das cuenta, más pegado a la zona del sur. O sea, la parte verde es más marcada en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Ahora nos vamos para el bioma de sabana. En el bioma de sabana, entonces vamos a reconocer la medida. Profesora, hay un espacio, queda un hueco, en el otro terminaba en 10 y acá en 15. Recuerda que esto no es exacto, es un aproximado que se ha encontrado por estudio. ¿No? También te puedes dar cuenta que el mayor espacio se encuentra en el hemisferio sur, a lo mismo. Y esto es importante, mira, África, Sudamérica, India y Australia. Todos los lugares que tienen bosque tropical llegan a tener sabana, menos uno. Si retrocedemos, África, Asia, América del Sur, Asia, África, América del Sur, Australia. Australia es un lugar que empieza a tener sabana sin tener bosque tropical. Como te dije, no obligatoriamente toda zona va a tener todos los biomas, pero sí es una especie de avance. No va a retroceder de la sabana a los que ya no lo tiene. Sigue avanzando los otros biomas. Clima. ¿Qué recordamos? Ah, el otro tiene 28 y este tiene 25. Ya, bueno. Sabemos que los dos tienen insolación fuerte. ¿Y cuál es la diferencia? Ay, en este llueve menos porque en el otro llueve 2000 y acá 1800. Así te vas a confundir. Acá viene lo principal. Esto es lo básico. En el otro llovía todo el año. Aquí no. Aquí llueve una parte del año y la otra no. Es una estación seca y una estación lluviosa. Siempre que te describen el bioma de la sabana, en las preguntas suelen enfatizar ese detalle para que te des cuenta el cambio del clima, porque si no parece que te estuvieran describiendo el bosque tropical. Entonces aquí llueve por un tiempo y en otro tiempo no llueve. Y lo otro más importante es los árboles. El otro se llama bosque porque tiene árboles. Aquí también hay, pero poquísimos. Entonces la característica de allá son los árboles. Bien. ¿Y cómo se llaman los pocos árboles que encuentras en esta zona? Le decimos nosotros, los bosques de galería.
Profesora, ¿cómo que bosques de galería? Es que aparecen como si fuese un museo, zona por zona. Ahora creo que ya nos vamos a nuestro receso, chicos. Son 6:55. Volvemos 7:10. Continuamos en un ratito. Es interesante. Falta describir varios biomas. Nos vemos en un ratito, 7:10. Estamos volviendo. Descansen, estiren sus piernitas, tomen agüita y venimos en 15 minutos. Muy bien, chicos, continuamos con nuestra clase. Nos habíamos quedado viendo el bioma de la sabana. Ya vimos las características, recuerda una estación con lluvia, una estación sin lluvia. El bosque de galería te estaba contando que era un conjunto de arbolitos que se ven así espaciados. Y esto es porque continúa del bosque tropical. Y como no es una gradación estática, sino progresiva, los árboles no van a desaparecer de un momento para otro. Entonces tiene un proceso todo. Después sabemos también que en el caso de la flora vamos a encontrar lo que se conoce como gramíneas, arbustos, hierbas. ¿Cuáles son las cuatro palabras que suelen utilizar para esta flora? Gramíneas, helechos, líquenes, verlo ahí para que no se borre, líquenes y musgos. Siempre por allí cuando no hay árboles y hay un pasto crecido muy largo, vas a escuchar estos conceptos de gramíneas, helechos, líquenes y musgos, que es normal. Estos, en el caso de las sabanas, son muy altos, llegan a tener hasta 3 metros de altura. Profesora, ¿y cómo lo puedo recordar? La sabana te hace pensar, obviamente, en la clásica sabana africana, ¿no? Cuando vemos nosotros en África los animales muy grandes, como son el elefante, la jirafa. Entonces, tú no puedes pensar que el elefante va a estar en un bosque. Tan grande no va a pasar por el bosque, por lo tanto, es en base a su tamaño. Y siempre lo vemos cubierto de vegetación. En este caso es pasto crecido. En fauna, En fauna vamos a encontrar una fauna característica por tamaño. En este caso nos vamos a dar cuenta que va a ser una característica específica de esos animales. Animales grandes. Animales grandes. ¿Listo? Esos animales grandes son notorios. El elefante, la jirafa, la cebra, canguro. Profesora, pero yo he leído por aquí arriba que en Sudamérica también hay sabana. Claro, en Sudamérica la sabana tiene un nombre específico. No sé si has escuchado tú, la sabana de palmeras. Entonces, si la sabana de palmeras, que en nuestro caso se encuentra en la zona de Madre de Dios, es un ejemplo de un bioma de sabana, tú vas a decir, profesora, pero no hay un animal tan grande como el elefante. Claro, hay unos animales que también son grandes, pero no son tan grandes como estos. ¿Y cómo le digo a esos animales? Sencillo, le vas a decir los animales de ganadería. Los animales de ganadería siempre son medianamente grandes. Pero además te vas a dar cuenta de algo muy importante. Todos los animales de la sabana son animales ungulados. ¿Qué es un animal ungulado? Que tiene su pezuña así cerrada y sus dedos pegaditos, a diferencia del perro, del gato que tienen una separación. Aquí hay piel, pero tienen una separación. Ellos no. Entonces la jirafa, el elefante, todos son ungulados. Cuando pienses en Australia, vas a pensar siempre en canguros. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia de cambiar de bioma ahí? El canguro cambia de tamaño y cambia de color, e inclusive cambia el tamaño de su bolsa acorde al tema en el cual se está desempeñando. ¿Y cuál es la actividad que realiza el hombre? Como tú te has dado cuenta, son animales de ganadería. Por lo tanto, el clásico problema casi siempre es el sobrepastoreo. Muchos animalitos, sobrepastoreo. Aparte del sobrepastoreo, los incendios forestales, naturales o antropogénicos. Y en el caso específicamente de la sabana africana viene la caza. ¿Y la caza por qué, profesora? ¿Cuál es la temática específica con el tema de la caza? Nada más y nada menos que por la obtención del marfil.
Por ahí Melanie me decía, sí, líquen es una mezcla entre hongo y alga. Entonces, la cercanía a una masa de agua, no todos los biomas que tienen pasto crecido llegan a tener esta parte de líquen. Vamos ahora al desierto. Profesora, ¿y el desierto se parece mucho a la sabana y al bosque tropical? Por supuesto, sigue teniendo temperaturas altas, inclusive es más elevada la temperatura que en los demás. Vamos a dibujar aquí el solcito para que te acuerdes. La temperatura es más elevada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La precipitación. En el bosque tropical llovía todo el año. En la sabana, estación a estación. Aquí ya no hay tantas precipitaciones, sino es mucho menor. Lo que nosotros conocemos casi siempre como garúas, lloviznas, pero no lluvias. La flora, profesora, ¿qué flora hay? Ya, en este caso vamos a ver, vamos a encontrar dos tipos de floras, ¿no? Una, la flora del oasis, que es la flora normal. Recuerda que el oasis es la lagunita que está en el desierto, por lo tanto, cerca de esta lagunita sí vamos a ver plantitas. ¿Y cómo se llaman estas plantas especiales que absorben el agua y que son resistentes a estas temporadas de alta insolación y sin precipitación? Se le llaman xerófilas, como el cactus, la xerófila. La xerófila muchas veces también es una inflorescencia porque la florcita le crece pegada, como vemos aquí en los nopales, al tallo. Inclusive se dice que el cactus da la flor más hermosa del mundo. Casi nunca lo ves con flor. Cuando sale la flor es cada 100 años más o menos y es la flor más hermosa. Inclusive se cae rápidamente. En animales le vamos a decir, vamos a encontrar mejor dicho dos grupos. El animal que solo sale de noche porque de día hay mucha insolación, a ellos le vas a decir los crepusculares. Solo salen de noche. Se llaman los animales crepusculares. Y las serpientes, ¿no? Los insectos van a ser siempre venenosos, pequeños pero venenosos. Y vamos a encontrar pues un animalito característico de este lugar, que es el camello, pero no se encuentra en todos los desiertos. ¿Qué acción toma el hombre con estas zonas? Si casi siempre no hay muchas cosas en el desierto. Sencillo. Sumándole a lo que vemos aquí, que es la minería, recuerda que siempre va a haber petróleo o zona minera en bosques tropicales, desiertos y zonas congeladas. Ese es clásico. Por eso encontramos petróleo en las zonas de Asia, que son desérticas. Aquí en la selva encontramos la costa norte, la zona desértica, la zona de bosque tropical, e inclusive en las zonas congeladas, como en Antártida también hay petróleo. Y aparte, pues, de la agricultura que se puede hacer cerca al oasis, la y la sobrepoblación en algunos desiertos. Listo. Cambiamos de bioma y pasamos a los biomas templados. Pasamos a la pradera. Profesora, ¿y quién es la pradera? Lo primero que tienes que recordar es que la pradera es la hermana de la sabana. Vendría a ser la sabana templada, para que se llame más fácil. La pradera es la sabana templada. La pradera, entonces, la vamos a encontrar en dos denominaciones, praderas y estepas. ¿Cuándo son estepas? En las zonas euroasiáticas. Después, en todo lugar se conocen como praderas. Solo en una zona euroasiática. ¿Listo? Entonces eso se tiene que grabar. Acá está la latitud que hemos visto. ¿Cómo es el clima? Aquí ya pasamos a un clima templado, ¿no? Cuando es un clima templado vamos a encontrar nosotros una estación 50-50. No es ni muy calurosa ni muy fría. Listo. Y en el caso de la flora se van a repetir los mismos nombres que en la sabana. ¿Por qué? Porque es una sabana, gramínea. Escasos arbustos y árboles como similar pasa en la sabana. Ahora, profesora, ¿y alguna diferencia notoria entre la sabana y la pradera? Sí, la sabana, la mayoría de zonas son planas. La pradera y la estepa no.
la pradera y la estepa, o están bien en altitud, como la meseta en nuestro caso del Perú, a pesar de que estamos en una zona tropical, no tenemos parte templada, nuestros valles de la sierra parecen pradera o estepa, o bien están a mayor altitud, o bien van hacia arriba, como colinas. Esta es la zona incolinada. Casi siempre cuando tú ves una película del campo estadounidense o no sé, en Canadá o Europa, cuando ponen ahí las vaquitas corriendo, todas libres, se encuentran pasando de colina a colina, porque es en elevación. Nos vamos a dar cuenta que inclusive ocupan mucho más espacio que la misma zona conocida como sabana, ¿no? Que la sabana es un poquito más exclusiva. En fauna, ¿qué voy a recordar aquí? Fácil. Si tú quieres recordar los animales de pradera, solo piensa en animales de campo, porque la pradera es un campo. ¿Y tus películas? ¿Tus dibujitos? Tus dibujos infantiles, los clásicos de Disney, de Warner Bros. ¿Cuáles son esos animales que aparecen en los dibujitos clásicos? ¿No? Conejos, coyotes, caballos salvajes. ¿Qué otros aparecen? Correcaminos, ¿no? Todos esos aves pequeñas. Tenemos aquí las vizcachas en la zona de América del Sur, obviamente. Vamos a destacar canguros en Australia. ¿Qué cambia, profesora? Si hemos visto canguros en el otro lado, el color. En el otro el canguro normal, aquí viene el canguro rojo. Listo. Todos estos animalitos vamos a encontrarlos. Los de las películas los encontramos aquí. Son los más corrientes. O sea, piensa en lo más corriente de ganadería. Una vaca, una cebra, inclusive, profesora, pero jirafas estamos, no decía que era la sabana, porque hay una parte de sabana y una zona de la sabana que se va volviendo una zona templada y vienen los mismos animales. No vas a cambiar de continente, pero es menos allí. Patos, es todos los animales que son generalmente para consumo humano están en esta zona. ¿Y qué hace el hombre? Lo mismo que en la sabana, sobrepastoreo y los famosos incendios. Vamos a meter aquí los incendios. Profesora, pero ya no dice la casa, obviamente, porque en el otro lado estaban los animales de marfil. En cambio, aquí la pradera es más que todo para consumo humano, entonces no es tanto por casa, sino por ganadería. Viene el bosque templado, considerado el más poblado. Listo. ¿Qué cambia? Pues su nombre cambia de por sí, no te das cuenta. El otro era tropical y este es templado. Entonces ya comienzan a cambiar las características. La ubicación varía. Y como la ubicación varía, si te das cuenta, no hay más que en la parte sur de Argentina y Chile, no está en América del Sur tan grande. La temperatura está igual, profesora. Claro, pero ¿qué es lo que va a cambiar en invierno? Tu película de Navidad, acuérdate. La nieve. Nuestro corto navideño. Poner acá Navidad para que no te olvides. Piensa en Navidad. Ya, listo. Aquí sí hay nieve cuando hace frío. Y en el otro no. Le decían los bosques de luz. Aquí le dicen los bosques de oscuridad. ¿Por qué, profesora, los bosques de oscuridad? Porque en Europa, por ejemplo, existen temporadas en que oscurece 4 de la tarde. ¿Te imaginas que a las 4 esté negro? Eso le pasa a algunos bosques. De allí, profesora, ¿hay algo más que me tenga que acordar aparte de la Navidad? Por supuesto. De allí la historia de tus cuentos infantiles. Todo cuento infantil clásico aparece, la mayoría de ellos, en un bosque. El malo está en el bosque siempre. ¿No? Caperucita se fue al bosque y encontró el lobo. Ricitos de Oro se fue al bosque y el clásico es el bosque. E inclusive las mismas princesas de Disney aparecen siempre cerca de un bosque. O sea, los castillos, tú vas a ver el castillo de Disney clásico arriba con el bosque abajo. Es el escenario normal. Profesora, inventan esa historia Blancanieves, correcto. No es que inventen la historia, ellos tienen un cuento en base a cómo es su paisaje. Cuentan lo que ven. Por eso nuestros cuentos son más andinos. Si tenemos los cuentos andinos, ¿cómo los cuentan? Vinculados a los animales de la zona andina, porque tenemos ese lugar. Igualito con ellos. Ya piensas en tus cuentos infantiles, viene aquí los bosques de oscuridad. Vamos ahora con la flora. Si en el otro lado estaban los perennifolios, aquí están los caducifolios. ¿Cuál es un caducifolio? El clásico que te enseñaron en el colegio. En el colegio. Pierden hojas en otoño. El clásico, ahí está, pierden sus hojas en otoño.
Profesora, y en el otro lado teníamos hojas coloridas. Aquí son colores oscuros. Verde oscuro, rojas, no medias anaranjadas, amarillentas. Ya, esos es colores oscuros de las hojas. Son más pequeñas. Profesora, pero acá me da algo de curiosidad. Veo que dice algunos árboles perennifolios. ¿Qué es eso? Principal. No pienses que tampoco en toda esta zona solo hay árboles que se le caen las hojas en otoño. ¿Por qué? Porque no tendría sentido tu historia de Navidad. Porque si todos los árboles perdiesen sus hojas en otoño, no tendrías pino para poner en tu casa. Porque el pino no tendría hojas en ese momento. Entonces, existen algunos árboles que sí mantienen sus hojas, por supuesto. ¿Quiénes son? Los pinos, los abetos y las encinas. Las encinas es un árbol común a un árbol selvático, solamente que con las hojas más oscuras. Listo. Y el árbol mixto con las dos, ¿no? Pero o sea, nosotros tenemos también algarrobos aquí en el Perú, en la zona norte, por supuesto. Estos tienen la característica de algunos perder sus hojas y algunos no. Se hacen con el pino después en Navidad, leñita para el frío. No, para el frío. Listo. Luego tenemos nosotros en la fauna animales de tus cuentos infantiles, lobos, zorros, los malos, siempre los villanos están aquí. Osos también, por cierto, solo que no los mencionan ahí porque no van a aparecer todos los animales que hay en la zona de bioma. Y acá viene lo importante, aparecen los animales con cuernitos. ¿Quiénes? Vamos a ponerlo de otro color. Los venados y los ciervos. Todavía no el reno, todavía no el reno. Eso es lo que les iba a decir. Va evolucionando el animal de cuernito. Va evolucionando. Aquí está el ciervo. Está el ciervo. Y el venado también, profesora, pero yo he visto venados en la zona tropical. Es que hay venados y venados. Hay venados tropicales como el venado colorado, el que tenemos en la selva. O sea, por eso que es mejor recordar el ciervo. Ya. Y no está aquí, no está aquí, aquí está, lo encontré. Y el lince, ¿quién es el lince? El gatito de orejas largas. Ya estamos. Acción del hombre. Tala. Es el más reducido y alterado por la tala. Y cambiamos de ambiente al bioma de taiga o bosque boreal. ¿Qué tiene el bosque boreal de importante? Nos encontramos en la zona templada, por eso les decía que no es frío frío. Lo ponen como clima frío, pero no es frío frío porque está en la zona templada de 50 a 60, sigue siendo zona templada. Ya, ahora, bosque de coníferas. Quiero saber qué es eso. Ahorita vas a aprender, tranquilo. Clima frío, ¿por qué? Porque aquí sí está casi siempre congelado. El verano sí existe, pero dura muy poco. Casi siempre estamos en invierno, nieve, ya que es lo principal, siempre está cubierto de blanco, es una zona que la vamos a ver de este color. Por eso es considerada la zona menos habitada de los biomas cercanos a nosotros, porque tundra obviamente nadie va a vivir en el polo, ¿no? E inclusive, mira, llega a temperaturas de -50. Sí hay lluvias, tranquilos, porque si no, no tuviera ese efecto de la presencia de la nieve, solo que en sentido congelado. Ya acá viene lo importante. Hojas perennes coníferos. ¿Qué es eso, profesora? Ya. En el anterior teníamos dos tipos de bosques, perennifolios y caducifolios. ¿Listo? Habían los mixtos, pero están los dos. En el caso de los perennifolios no pierden sus hojas. En el caso de los caducifolios sí pierden sus hojas. Los perennifolios los teníamos tres arbolitos, pinos, abetos, encinas, ¿verdad? Ya. Las encinas son árboles comunes. Listo, comunes. Pero aquí aparecen exclusivamente los coníferos. ¿Y qué es un conífero? Un árbol que tiene una forma no solamente triangular, sino que sus hojas van hacia abajo cuando comienzan a cerrarse en la noche. Por eso le dicen coníferas. ¿Quiénes son? Abeto y pino. Si bien hay una diferencia muy notoria entre el abeto y el pino, que es la cantidad de ramas que tiene su hoja, es como que el pino tiene una rama grande y el abeto tiene un montón de ramificaciones. La diferencia más notoria es la siguiente. Pino,
Norteamérica, abeto, Europa. Cuando tú escuchas una historia o un cuento europeo, ¿tú has escuchado la historia de la niña de los fósforos? El cuento de la niña de los fósforos. Claro, Kelvin, por supuesto. Tenemos ahí una muestra de esa historia de la niña de los fósforos, que en Navidad la niña, sí, la que da bastante penita, ¿no? La niña vendía fosforitos en la calle y recordaba cuando antes estaba en su casa, cenando con su abuelita y todas las cosas, y ya. Pero veía las ventanas y todos tenían pues una cena de Navidad, ya. Al final ella llega a entrar a una casa, vuelve a encontrarse con su abuelita, pero en este caso obviamente en la historia la niña había muerto. Es decir, cuando recuerda todo eso, ya estaba muerta la niña y nadie la ayudó en Navidad vendiendo sus fósforos. Ya. Esta historia describe casa por casa y a la hora que la describe mencionan pues y los abetos de Navidad. Inclusive en los cuentos de los hermanos Grimm tienen un cuento que es el abeto mágico, si no me equivoco, el abeto de Navidad, y siempre mencionan abeto en vez de pino, y es porque los hermanos Grimm están en el contexto europeo. Y- Exacto, todo tiene sentido, ¿no? Que cuando estamos chiquitos no entendemos la diferencia, solo vemos que se parece todo a un pino. La fauna migratoria. ¿Por qué fauna migratoria, profesora? Por el frío, no se van a quedar congelados los pobres animalitos. Van a repetirse, mira, lobos, zorros, van a aparecer ciervos color específico, rojos, ya que aparecen los animales, siguen los animales de cuerditos, pero ya los más grandecitos, pues los alces, los renos. Inclusive los alces llegan a bajar hasta la parte del bosque templado, pero los renos los vemos exclusivamente en la zona de taiga. Listo. Acción del hombre, la tala, caza de animales, por las pieles, los incendios. Profesora, antes no había tantos problemas en taiga. Exactamente. ¿Por qué no habían tantos problemas en la taiga? Porque era la zona menos habitada, pero cuando ya se sobrehabitó el bosque templado, ahora vengo a una mira, dañar la taiga. Y quiero que te grabes algo muy importante. La pradera venía en subida, ¿ya? El bosque templado también, y llega a bajar. Y cuando baja se encuentra la taiga. ¿Qué hay en la taiga especial? La taiga no tiene puros árboles, como la mayoría cree. La taiga llega a tener, aquí lo vas a encontrar, lagunas y pantanos. Quiero recordar algo, profesora, para no olvidarme la taiga. Así como por el otro lado te acordabas la Navidad, tus animalitos. Aquí recuerda las películas de terror estadounidenses. ¿Cómo voy a recordar eso, profesora? Recuerda que clásica película de terror estadounidense aparece en el campo. No están jugando ahí en una feria. Siempre, toda película norteamericana tiene esa temática. En las ferias, luego viene un malo o el asesino, como le quieras llamar, y se va por el bosque. Inclusive caen varias veces ahí, no se cortean todo. ¿Y por qué cae, profesora? Porque el bosque de ahí es diferente a nuestro bosque, va en ascenso. Y siempre llegan al final donde hay una cabañita, ¿no? Una casita pequeña. No hay más personas, justo una, dos, tres, no más. Y aparece una laguna grande, un pantano donde casi siempre entierran a los que mueren en las películas de terror. Ya. ¿Por qué? Porque las películas de terror están ambientadas en lo que ellos ven comúnmente. Es la secuencia, ellos terminan y ahí justo. ¿Y por qué hay pocas casas, profesora? Porque si te das cuenta, esta zona es muy fría y solo viven aquí leñadores, cazadores. Inclusive, ¿alguna vez te has preguntado por qué la abuelita de Caperucita vivía sola en el bosque? Porque ella salió a buscar a su abuelita en el bosque. Posiblemente puede ser esposa de un leñador, de un cazador, porque ella vivía en la ciudad, su abuelita vivía en el bosque. Justo es esta figura, la misma figura de ciudad, de campo, bosque, y empieza la parte de la taiga. Esa es la parte de taiga, que ya la conocíamos. Por eso te dicen que conoces más los biomas templados que nuestros mismos biomas. Y tundra, obviamente es una congelada, si te das cuenta, está marcado lo del norte. Profesor, aquí la Antártida, lo más común a nosotros es la Antártida, pero después en el norte casi es la parte congelada. Zonas muy frías, también tenemos la parte de las montañas,
zona antártica, ¿no? Tundra, 10 grados, ¿y eso qué? La Antártida tiene 4, temperaturas bajo cero, pocas precipitaciones, casi siempre nieve y hielo, así hay hielo, por cierto. Flora, casi se repite lo mismo que sabana y pradera. Voy a escribirte acá para que recuerdes sabana y pradera. Y ya no menciona tanto las gramíneas en sí, sino aparecen líquenes y musgos, porque es lo que está mezclado con agua. Recuerden lo que nos estaban ustedes mismos diciendo, la mezcla entre alga y la masa de agua, ¿no es cierto? Y aquí aparecen los animales pues más gorditos. El reno, el caribú, no sé si tú has visto un reno gordito. Es un caribú. Es igualito a un reno, pero más alimentado. Ya. Aparecen los animales de color blanco por su pelaje, zorros árticos, el oso polar, obviamente, y los animales también oscuros, por ejemplo, las focas y todos los que van para la parte del océano en sí. ¿Y qué hace el hombre aquí? La caza de animales para la piel. Se dice que en este caso la acción del hombre es más que todo indirecta a causa del calentamiento global, cambio climático y obviamente por el uso de los famosos trineos. Profesora, ¿y el cuento qué me puedo acordar aquí? Nada más y nada menos que tu cuento de Navidad, pero de Papá Noel. La diferencia es que hay un ligero cambio en tu historia de Papá Noel. Pero sí, muy bien, ahí está, ¿eh? Ligero cambio de Papá Noel, que los renos no están en la zona polar, o sea, no vienen del polo exactamente, sino de la zona continental de tundra, es decir, la que está más pegada hacia la zona del continente, no exactamente del polo norte, como siempre te han dicho. Y vamos cerrando esta parte. ¿Cómo solucionar la problemática? ¿No? El problema que nosotros vemos aquí de los animalitos, de la caza por el ser humano, ¿cómo lo podemos solucionar? Nada más y nada menos que con el programa pues del desarrollo sostenible. Tenemos aquí varios conceptos que entender, lo voy a mostrar. Muy bien, tenemos los conceptos de desarrollo sostenible. Crecimiento es número, tener más dinero, no necesariamente si tienes más dinero tienes desarrollo. Desarrollo es la distribución equitativa de los recursos. Hasta ahí estás en el plano económico, lo que clasifica el clásico país desarrollado y antes llamado subdesarrollado. Ahora se le dice en vías de desarrollo o en el caso de algunos asiáticos emergentes. Sostenido, utilizas la ciencia para mantener este crecimiento, este desarrollo y que no se vuelva falaz como en muchas épocas, ¿no? Como en nuestro caso en el Perú, en la prosperidad falaz del guano o en los felices años 20 estadounidenses. Y en el caso del desarrollo sostenible es hacer posible que el recurso se extienda para las futuras generaciones, que no se acabe, que es lo que vamos la próxima semana. ¿Cómo lograr que los recursos estén bien cuidados y nos alcance a todos? Pero sostenible y también he escuchado desarrollo sustentable. Sustentable es más que todo económico, es decir, ¿cómo lo puedes mantener en base a las empresas? Sustentable, pero sostenible es que dure para las generaciones. Ahora sí, vamos a darnos cuenta que el desarrollo sostenible no es nada más y nada menos una política del cuidado del ambiente. Tenemos aquí los conceptos en los cuales debe haber un equilibrio entre el hombre, la economía y el medio ambiente. En otras palabras, las empresas deben darse cuenta que viven de los recursos. Si no hay recursos, no hay dinero y por lo tanto no tendrían alimentos. Tenemos allí diferentes eventos, ¿no? En la cumbre de Río es donde se menciona por primera vez estos conceptos, donde se habla el tener la Agenda 21. Ahora, aquí también logramos tener por primera vez la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Allí se habló esta necesidad, ¿no? Acá son conceptos más que todo. Y el cuidado forestal. Lo primero que se busca cuidar es el recurso forestal. Si tú cuidas el recurso forestal, vas a cuidar más adelante el recurso de la fauna. Luego tenemos las diferentes conferencias en las cuales va a estar la del camino al 2020, o la del 2020, que es el futuro que queremos, que eso no es nada más y nada menos que en este caso explayar los objetivos. Los objetivos de la Agenda 21 fue muy complejos, muy generales, y acá los especifican. Y se crean obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Y en el caso de la Asamblea General, pues se vio el reemplazo, ¿no? Si ya acabamos con la Agenda 21, ¿qué tendríamos nosotros?
la Agenda del 2030. ¿Qué tienes que grabarte aquí? Los nombres de las dos agendas, las fechas. ¿Por qué las fechas, profesora? Porque es la forma más rápida de reconocer qué pasó. Y he visto que en algunas preguntas no es usual, pero te preguntan cómo se llamó el programa. Por ejemplo, transformar nuestro mundo, el futuro que queremos. Aquí están nuestros objetivos. Los objetivos no son netamente el tema ambiental, son completos. Recuerda que empieza desde el concepto de crecimiento. Entonces, fin de la pobreza. Si yo quiero llegar a desarrollo sostenible, tengo que tener primero crecimiento económico. Si ya tengo solucionado el problema de la pobreza, voy a pasar a hambre cero. Si ya tengo con qué alimentarme. Y hay una secuencia, salud, educación, va en orden. No es que de frente cuida las plantas y animales cuando ni siquiera tienes que comer. Y los dos objetivos más importantes son el 16 y el 17. Aquellos países que ya lograron avanzar, porque hay quienes avanzan más rápido que otros, los desarrollados, por ejemplo, tienen que buscar la paz, es decir, no pelearse por los recursos que falten, como en el agua. Y el 17, que es súper, súper importante, es darle la mano a los otros países para que lleguen también al desarrollo sostenible, que no se da, pero debería darse. Las esferas de la agenda, en base a qué se ha trabajado todos estos objetivos, en el cuidado de las personas, en que el país desarrolle, en que sigamos evitando los episodios de violencia. Esto es importante, el paternariado, es decir, todos trabajamos de forma conjunta. Y el boom, si se han percatado ustedes, tiene que ver con el ambiente y por lo tanto es el cuidado del planeta. El Perú también sigue esta agenda, por supuesto, en base al CEPLAN. ¿Quién es el CEPLAN? Es la institución de vislumbrar al Perú según una fecha. Por ejemplo, cuando estaba la agenda del 2021, nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Perú al 2021. Luego tenemos el proyecto del Bicentenario y desarrolla todos los objetivos en el Perú, pero los hace más específicos, es decir, qué principios debe tener el Perú o qué objetivos debe cumplir para lograr esos artículos que se mencionan en la Constitución, que es el cuidado de los recursos. Por lo tanto, ¿no? Si tenemos el objetivo de la educación de calidad, un objetivo específico para el Perú será construir nuevos colegios. Profesora, ¿y el CEPLAN sueña? En realidad no es que el CEPLAN sueñe, sino que su función del CEPLAN es avisorar cómo hacer para llegar al objetivo. Quien se encarga de realizar las acciones son los gobiernos locales, regionales y el gobierno central. El CEPLAN, su función es decirte, este es como una comida, esta es la receta. Y si quieres, sigues los pasos o no. Si quieres preparar el plato que yo te estoy dando, sigue los pasos. Si no, no te va a salir. Así de simple. Tenemos la primera pregunta. La biomasa es la cantidad de materia orgánica que se encuentra en un área en determinado periodo. Y se expresa en gramos por metro cuadrado. Este indicador es mayor en regiones como la cuenca del Congo, África Central. Si hablamos nosotros de cantidad de materia orgánica, si dicen aquí, se encuentra en un área determinado y este indicador es mayor, ¿qué significa? Que estás en una zona de alta biodiversidad. Y si estás en una zona de alta biodiversidad, entonces te estás encontrando obligatoriamente en el bosque tropical. Y el bosque tropical tiene una vegetación herbácea perenne. Sí, profesora, sí tiene, pero es ilógico la redundancia. Hay bastante materia orgánica por la materia orgánica. No. Bosques de coníferas, esto obligatoriamente es taiga. Su localización aérea es el planeta de mediana latitud, no, las zonas tropicales como el bosque tropical son baja latitud, por lo tanto, combinación de altas temperaturas y precipitación todo el año. Esa es la D. Siguiente. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a los biomas localizados en América del Norte. La mayor parte de la superficie de B presenta permafrost. B, no, permafrost es lo morado. Permafrost, ¿te acuerdas que es la parte congelada del suelo? D, hay más especies arbóreas caducifolias que en B. A ver, D es más caducifolio que en B.
Claro, porque en B sería la taiga. C coincide con las zonas de mayor producción de cereales. C estaríamos hablando de praderas. Siempre el medio es la parte de pradera. A y E presentan a la tundra y el desierto respectivamente. A, tundra, muy bien, y E sería desierto. Excelente. Vamos a ver allí entonces que nuestra respuesta obvia sería la letra B de bonito. Actual relación entre la sociedad y la naturaleza. Sabana, a ver, vamos a ver lo principal aquí. Norteamérica, expansión urbana. Caza de gacelas, extracción de especies forestales en el sudeste asiático. Cultivo intensivo de cereales al sur de Brasil. Si hablamos nosotros entonces de sabana, la sabana se caracterizaba por la caza, el sobrepastoreo y el incendio. Entonces sería sabana con gacela. Bosque templado, mayor personas, porque es el bioma más habitado. Pradera sería en este caso el cultivo, porque es una zona de campo, y bosque, especies forestales, letra C. Y muy bien, tenemos aquí la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en el 2015 el documento. Ahí está, ¿ven? Por eso les digo, es importante aprenderse los nombres. A la Agenda del 2030, transformar nuestro mundo. Ahí hay 17 objetivos. Con relación a esta última, consiste en proteger los recursos naturales y identifique los CDS que le corresponde con la esfera de persona. Las 5 esferas, ahí está todo. Por lo tanto, ¿cuál se relacionaría con la última esfera, que significa planeta? Clima y ecosistema, porque desigualdad es persona, instituciones sólidas es la paz. Y listo, terminamos. Y nos vamos para Cívica. No se olviden entrar en Multichat. Vamos a subir nuestra diapositiva. Un momentito, está cargando la diapositiva. Tranquilos, aquí estoy. Ya está convirtiendo los archivos. Muy bien, chicos. Hoy día nos toca trabajar la última parte de cultura que corresponde a aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Lo primero que tenemos que saber es qué es peruanidad. Y por allí ustedes dirán, profesora, peruanidad, identidad, me confundo. Ya, tranquilos. Vamos a resolver algunas cosas principales. Listo. Lo primero que tienes que recordar es psicología. Profesora, ¿psicología en cívica? Sí, porque los mismos términos de psicología los utilizamos en cívica, pero expresados para el Perú.
Siempre te han explicado en psicología el concepto de quién eres, ¿no? Tú dices yo soy y tú respondes quién soy. ¿Soy una persona? ¿O respondo mi nombre? ¿O respondo cómo me veo? ¿O respondo hijo de quién soy? Entonces, en psicología te enseñan a responder exactamente quién eres. Ya. Te vas a dar cuenta que lo que buscan en psicología es lograr que tú tengas qué cosa? Amor propio, que es el autoestima. Y nuestra autoestima tiene esta pirámide clásica que nos han enseñado siempre. Viene el autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. El concepto del auto, bueno, el autoconcepto, mejor dicho, responde al yo soy. ¿Quién eres? Ese es tu autoconcepto. Por lo tanto, para tú poder responder quién eres, lo primero que tienes que hacer es conocerte. Tienes que conocerte en tu lado positivo y en tu lado negativo. Vas a conocer cómo es tu temperamento, porque eso es heredado, y vas a conocer tu carácter. Y acá viene lo importante, ¿no? A veces hay personas que no conocen lo adecuado de sí, piensan que son de una u otra manera porque solo conocen un aspecto de ella, un aspecto que solo han desarrollado. Entonces, cuando les preguntas quién eres, ellos van a responder cosas muy soslayadas, e inclusive a veces en el tono negativo. Ay, no, yo soy una persona, pero soy una persona muy responsable, muy floja, no soy inteligente, siempre el lado malo. O también puede ser lo contrario, que responda solo cosas positivas. Luego pasamos pues al peldaño de la evaluación. Luego que ya tengo mi respuesta, voy a evaluar qué cosas puedo mejorar dentro de mi personalidad y en base a eso me acepto. Cuando yo me acepto como soy y sé que hay algunas cosas que puedo cambiar, algunas que no, busco que las personas me respeten, porque ahí pasa, ahí parte del autorrespeto, no solamente que me respete yo misma, sino hacer que me respeten. Y así me logro querer. Profesora, ¿y qué tiene que ver esto con el Perú? Aquí viene lo importante. Cuando tú respondes al autoconcepto, estás respondiendo a tu identidad, quién eres. En el caso del Perú va a ser lo mismo. Ya no te vas a preguntar quién soy, sino vas a responder quién es el Perú. Y empieza el autoconocimiento. En este caso, el conocimiento del Perú. Y vienes a enlistar lo positivo y negativo. A veces pasa lo mismo que sucede con las personas. Solo hay cosas positivas. Ay, el Perú es esto, eso. Y ten cuidado, puedes caer en un excesivo nacionalismo. Y los nacionalismos a lo largo de la historia, como tú sabes, ocasionaron los totalitarismos en muchos lugares. O puede ser negativo. Ay, es que el Perú es una desgracia de país, todo le va mal. Y tienes un concepto mal del Perú. O sea, piensas que todo lo del Perú está mal porque solo conoces lo malo. Ten, claro, Melanie, puede ser un excesivo chauvinismo, también lo que nosotros decimos la parte positiva. A veces pasa que no es que conozcas lo bueno y malo soslayado, sino que no conoces mucho del Perú. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien, ¿no? Ha venido un turista, ¿y qué le vas a preguntar? Y te dicen, le voy a preguntar si ha comido ceviche, si conoce Machu Picchu. Y son las clásicas preguntas que le hacen. No está mala, pero si te das cuenta, todo lo del Perú está reducido a la comida, que tampoco es malo porque tenemos un punto culinario principal, pero de todas maneras, siempre nos basamos solo en eso, como si el Perú solo fuera bueno en ello. Y también, bueno, Machu Picchu es la maravilla del mundo, pero existen muchos lugares que presentarle, e inclusive en comidas. El ceviche es un plato bandera, pero siempre es, ya has comido ceviche, ¿por qué no le hacen una gama de más cosas? Porque el Perú no solo se reduce a tres palabras, no se reduce a comida, Machu Picchu, pisco sour, ceviche. Luego tenemos el concepto de identidad nacional. ¿Cuándo logramos tener identidad nacional? Cuando respondemos efectivamente a quién es el Perú. Luego viene la autoevaluación, que es lo que está bien y lo que está mal en el Perú, pero en esta autoevaluación nosotros hacemos una evaluación completa de nuestro país, la evaluación de cómo es. Y dentro de esta evaluación estamos nosotros, porque somos parte de la nación. Aceptamos al Perú y acá viene lo importante, lo hacemos respetar. El día que nosotros hagamos respetar nuestro país en redes sociales, en todo, es que allí ya estás logrando el último peldaño. ¿Autoestima? No, pues estamos hablando del Perú, se llama peruanidad. Cuando tú digas yo tengo peruanidad es porque lograste amar al, si no lograste amar al Perú es porque no tienes peruanidad. Y profesora, ¿qué es patriotismo? Hay personas que pueden dar la vida por ti. ¿Quién sería la persona o las personas que podrían dar la vida por ti?
A ver, respondan, respondan. Todos deben tener a alguien o un grupo de personas que den la vida por ti. Mis padres, los milis, los militares dan la vida por ti, obviamente. Los padres, ¿no? Y ahí justo Daniel ha dicho algo muy interesante, tu familia. La vida lo dudo, dice él mío. Muchos padres sí darían la vida por sus hijos. No todos, ahora ya no podemos hablar del todo porque ustedes saben pero está perfecto, Daniel. Está perfecto. Porque justo es lo que quiero llegar. Así como existen personas que podrían dar la vida por ti, existe lo que dice Daniel. Personas que sobrepasan la peruanidad. A eso se le llama patriotismo. Y no solo es dar la vida, sino es defender al Perú. ¿Se dan cuenta que el concepto de valor de un militar va sobre él mismo? Ya esto es lo que nosotros le decimos patriotismo. Obligadamente a los militares. Bueno, es parte de su función, pero también los héroes. Muchos héroes no necesariamente han sido militares. Inclusive tú, ¿qué pasa si te dicen tienes que ir a luchar por el Perú? Puede ser. Muy bien, entonces ya entendimos los conceptos. ¿Y qué es el sentido de pertenencia? Su nombre lo dice, pertenecer a un lugar. Por lo tanto, yo voy a pertenecer a varios grupos. Pertenezco primero a la humanidad, soy un ser humano. Por sentido común, eres un ser humano, profesora. Obviamente todos somos seres humanos, pues profesora. Hay personas que no deciden ser seres humanos y deciden ser animales. Perros, gatos. Ay, ¿de verdad, profesora? De verdad, por supuesto que sí. Por eso que psicológicamente se creen animales. Ay, profesora, es mentira. ¿Y no has visto los casos que van a psicología por problemas patológicos que se creía perrito y estaba ahí comiendo en el suelo? Sí hay personas que no sé qué les pasa psicológicamente y dicen no soy ser humano. Ya, pero tú sí te sientes humano. Esos son temas psicológicos, ¿no? O inclusive psiquiátricos. Pero vamos a poner el ejemplo general. Luego te identificas con un género femenino, masculino u otro género. Entonces tú identificas un género. Este género no solamente es un tema de identificarme, de defenderlo, sino hasta de organizarte psicológicamente se van para el grupo de pares en base al género que tienen. ¿Te identificas con un colegio? Profesora, ¿de verdad? Por supuesto, por eso elegías un colegio, por eso ibas a sus actuaciones, por eso aunque ya no están en el colegio, aún participan y están pendientes de lo que sucede ahí. Luego tenemos nosotros que nos identificamos con una universidad. Y en este caso, no solamente te identificas participando, asistiendo, sino inclusive siendo egresado, pues te sientes parte de esta universidad, te identificas con un trabajo, por eso muchas personas se sienten tristes cuando se tienen que ir de estos trabajos, ¿no? Ahora, y acá viene algo importante. Profesora, pero no todas las personas asisten a las reuniones de los trabajos, no todas las personas asisten a los aniversarios de su colegio. ¿Por qué? Y es porque no tienen sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia no solo es asistir a un lugar, sino participar de todas las actividades que se realicen en ese lugar. Entonces, si tú nunca fuiste al aniversario de tu colegio, no tuviste sentido de pertenencia, solamente estudiaste allí. Aquellos que estudian, pero terminan asistiendo más a las actividades del aula B, significa que ellos están inscritos en un aula, pero tienen pertenencia con la otra aula. Entonces, para que más o menos podamos identificar este concepto. Y así como tenemos un sentido de pertenencia personal, tenemos un sentido de pertenencia global. Nos identificamos con nuestra ciudad, con nuestra región administrativa, natural, con el Perú, con una región sudamericana, con América y con el mundo. Profesora, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en el caso de Perú, si Perú no va al mundial, generalmente las personas apoyan a países sudamericanos. Que Brasil, que Argentina, porque está en nuestra zona, profesora. Es un sentido de identificación. Nadie te dice que apoyes a ellos. Es parte de me siento dentro de este concepto. Si te sintieras parte del mundo, lo cuidarías. Por eso ahí vemos que no se da.
E inclusive, si se incendia, por ejemplo, Loreto, los bosques de Loreto, tú no vas a decir, ay, es que yo no vivo en Loreto, profesora, yo vivo en Lima. Es ilógico, chicos. Nosotros nos identificamos con Loreto porque estamos dentro del Perú. Es todo un concepto amplio. Entonces, la identidad nacional es también llamada peruanidad en un concepto más amplio, porque ya hemos visto que es un peldaño, es el amor al Perú. Esta identidad se desarrolla desde el concepto que me siento nación, o sea, nación, soy parte de un territorio, me identifico con las personas. A veces la identidad en el Perú es complicada, ¿por qué? Porque nuestro Perú es muy variado. Y como es muy variado, es complicado poder identificarnos tan fácil. Muy bien, Antonio, es una diversidad cultural. No es tan sencillo identificarse con una específica cultura en el Perú, pero no significa que sea imposible. Somos un país de tradiciones y costumbres, tenemos diversidad lingüística, como vimos en la clase anterior. Hay diversidad de plantas, ustedes saben que son más de 700 plantas medicinales que tenemos en el Perú. Tenemos también que animales oriundos, animales considerados exclusivos de nuestro territorio, lo que dicen especies endémicas como el caballo de paso, y bebidas o alimentos que nos identifican como el pisco. Entonces vamos a tener una costumbre y una tradición. ¿Cuál es la diferencia entre una costumbre y una tradición? Es sencillo. La tradición es el corazón, es la fiesta, es el motivo. La costumbre es lo que añades para que la tradición brille. Por ejemplo, la tradición es el Señor de los Milagros. La costumbre es comer turrón cerca del Señor de los Milagros. La tradición no puede eliminarse porque se perdería completo el sentido. Por ejemplo, si yo quito al Señor de los Milagros, ya no habría procesión del Señor de los Milagros. Es decir, en vez del Señor de los Milagros voy a sacar a la Virgen de Chapi. Ya no tendría sentido, porque es el Señor de los Milagros. Pero ¿puedo dejar de comer turrón? Por supuesto, no todos comen turrón en esa festividad. La costumbre la puedo dejar, e inclusive la costumbre la puedo hacer sola. Puedo comer turrón en febrero, pero tiene sentido, cobra sentido en su tradición. Por ejemplo, los carnavales son una tradición en Cajamarca. La costumbre de los carnavales de Cajamarca es jugar con harina y con otras cosas. Ojo, en Lima antes teníamos una tradición que eran los carnavales que se celebraban toda una semana e inclusive terminaba con una fiesta de disfraces hace mucho tiempo. Luego se perdió eso porque un presidente lo dividió pues cada domingo. Y luego vino, escúchame bien, no vino la tradición de Cajamarca a Lima, vino solo la costumbre. Entonces, ahora juegan con harina, jugaban con pintura, pero no tiene motivo, porque solo vino la costumbre sin la tradición. Entonces, si tú le preguntas a alguien por qué se tira harina, no tiene idea. Entonces, es que es carnavales. ¿Y qué es carnaval? Tampoco tiene significado para ellos. ¿Por qué? Porque no viene con el corazón de la tradición de Cajamarca. ¿No? Las costumbres y tradiciones, como vemos aquí, son distintas, son diversas, pueden ser foráneas como la Navidad, que es parte de una tradición que ha venido para acá, puede ser propia de nosotros o puede ser hasta basada en la comida. En la costa tenemos la marinera, recuerden que hay marinera de diferentes lugares, la marinera del norteña, la marinera de Lima, que es una especie de marinera elegante similar a un vals, la marinera puneña en el caso para la sierra, tenemos la vendimia de Ica, que es donde hacen el pisado de las uvas, la procesión emblemática de la Casa del Señor de los Milagros, la procesión de la bandera en Tacna, cuando las mujeres pasearon la bandera en la ciudad de Tacna, y la cruz de Motupe, que es la que se robaron, ¿se acuerdan que la regresaron después? Y ahí está, listo. Ojo, aquí es importante, mira, fiesta de la Santísima Cruz. La procesión de la cruz no es tradición, es costumbre. ¿Por qué, profesora? ¿Cuál es la diferencia entre la procesión del Señor de los Milagros que sí es tradición? Porque es procesión del Señor de los Milagros. Yo tengo que obligatoriamente llevar en andas al Señor de los Milagros porque es procesión. La fiesta de la cruz de Motupe es visitar la cruz. La fiesta se da allá. Entonces, ir haciendo procesión hasta llegar a la cruz es una costumbre que la población ha tomado para llegar a la fiesta, que es la tradición. Entonces, no siempre la palabra indica que es tradición o costumbre. En la sierra tienes el Inti Raymi, el Señor de Uruguay, el Jaguar Fiesta, que se acuerdan que era el toro con el cóndor. ¿Cuál es la tradición? Poner a un toro con un cóndor que representa obviamente
el enfrentamiento entre españoles y los indígenas. ¿Y cuál es la costumbre? Poner vivo a un toro y a un cóndor, porque yo puedo poner allí una antorcha. O puedo hacer otro símbolo que representa el cóndor y el toro, que es el enfrentamiento sin necesidad de utilizar a los animalitos. Y en la selva, pues, tenemos la fiesta de San Juan, que es similar a fiesta de, o sea, la misma fecha. Los chayahuitas, lo dije al revés, que es la danza, o en el caso del matrimonio nativo, que se casan en febrero para evitar que llegue el tunche. ¿Y quién es el tunche? Ahí está, ahorita vamos a verlo, ahí está el tunche, que es el demonio de la selva. Muy bien, vamos cerrando. Un minutillo, un minutillo. Ahora, ¿cómo fortalecemos esta peruanidad? La historia es una sola. Nunca digas, ah, es que los españoles valoraron la historia y que eso ya no, y esto sí. Si tú quitas una parte de la historia del Perú, perdemos nuestra característica, porque todos nosotros hablamos español. Entonces, eliminas a los españoles, los eliminas también. Es importante ver la historia del Perú como una sola y recordar que es lo principal. En este caso es no repetir los errores de la historia, que es distinto. Reconocer todo lo que viene de nuestras costumbres, revalorar las tradiciones como revaloraron los andenes, los idiomas, el tema de la interculturalidad, manifestaciones folclóricas. ¿Hace cuánto que no bailas una danza? Ni que estás en el colegio, creo, y lo bailabas porque te ponían notas, no porque te nacía. Eso es revalorar, escuchar una danza. E inclusive con todo eso tiene que ver los medios de comunicación. ¿Por qué, profesora? Porque ponen programas como danzas a las 5 de la mañana un domingo, cuando la gente ni lo va a ver. Ah, profesora, ¿tienen culpa ellos? No, no tienen culpa ellos. ¿Por qué? Porque si lo ponen en otro horario que sí es accesible para todos, tampoco lo verías. Porque es una serie de identificación, a la gente no le gusta y ha perdido pues este amor a ver lo nuestro. Muy bien, eso es lo que hemos visto, solamente que de una manera diferente. Y ahora sí nos vamos a nuestras preguntas para cerrar. Uno. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Un participante decide grabar la entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta, no tenemos nada y para qué escuchar algo incomprensible. ¿Qué se está dando aquí? ¿Qué debería hacer la profesora? Obviamente la letra C. El conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas son reconocidos en la actualidad por la comunidad científica. Este aporte constituye ¿qué cosa? Obviamente, la letra D, contribución histórica importante que viene de los pueblos originarios. Muy bien, vamos terminando ya. Las festividades regionales permiten diferentes comunidades celebrar en conjunto. Señale verdadero y falso en función a lo que fortalece nuestro sentido de independencia. En este caso, a las tradiciones. Esas actividades responden a una identidad que establece diferencias. Estas festividades tienen un carácter obligatorio. La originalidad de las expresiones culturales es parte de la diversidad cultural. La política nacional de interculturalidad es previa a las expresiones tradicionales. Obviamente nuestra respuesta es la letra do. Aquí el error es previa y en el otro caso carácter obligatorio. No es obligatorio, es voluntario, es más que todo un sentido de identificación. Y si unimos aquí las festividades, pues nos quedamos con la letra D de dedo también. Y listo, chicos, hemos terminado. No se olviden ingresar al multichat. Besitos, cuídense mucho, nos vemos, manténganse en cuidado, ya saben, no estén saliendo, chicos. Bye. Hasta la próxima clase.